Damos la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz, ex presentador de Teleamazonas, experto en política internacional. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo en Argentina. Hace poco tiempo a Fernández se la veía ya como parte de un oprobioso pasado de Argentina. Hoy se perfila como la probable nueva vicepresidenta en elecciones que se definirán en el mes de octubre. ¿Qué es lo que sucedió en este gran país latinoamericano? Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creería que la Argentina es un país que desde 1945, cuando llegó al poder el general Perón, quedó de alguna manera enganchado, y no logra zafarse, de un sistema político clientelar muy fuerte, en el que los gobernantes tienen que dedicarse a gastar hasta el último centavo de las arcas fiscales en atender dadivosamente al pueblo y no planificar una economía a largo plazo. El presidente Macri, cuando asumió el poder, se encontró un país prácticamente quebrado. Los programas supuestamente de protección social del kirchnerismo, carne para todos, bife para todos, chorizo para todos, fútbol para todos, había hecho que el país quedara prácticamente en ruinas, con las arcas fiscales vacías y con altísimas deudas externas. Macri intentó poner las cuentas fiscales en orden, y para eso tuvo que aplicar un programa muy severo de ajuste económico, y lo hizo mal. La verdad es que lo hizo mal, gestionó mal no solo la economía, porque se quedó parado entre las políticas de shock y las políticas gradualistas. Finalmente aplicó una mezcla de las dos, y sobre todo gestionó muy mal la política, y pronto fue desbordado por las fuerzas sociales que son controladas por el peronismo. El peronismo controla la mayor parte de las organizaciones gremiales y sobre todo sindicales, y entonces empezaron a acosar al gobierno que no encontró respuestas. Fue el típico caso de los gobiernos de empresarios que han manejado muy bien sus empresas, pero que entre manejo empresarial y el manejo del Estado hay una diferencia tan grande. No es lo mismo ser gerente de una empresa que gobernante de un país. Y manejó políticamente la situación muy mal. Y obviamente cuando llegaron las elecciones, este domingo, las PASO, por lo menos las previas, el gobierno de Macri tenía una popularidad tan baja y una impopularidad tan alta que en este caso los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández, pues reeditaron el viejo proceso de después de un gobierno responsable que trata de poner las cuentas fiscales, llegan los peronistas, se toman el poder, logran que sus bases sociales les den un amplio apoyo y se ponen otra vez a desordenar las cuentas fiscales para repetir una vez más el ciclo de esperar un gobierno responsable que intente poner... Ahora, algo que sucedió en Argentina que posiblemente no mucha gente conoce es que de los dos Fernández, el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia, fueron antagonistas políticos hasta hace muy pocos meses, pues siendo ambos peronistas. Fernández, el candidato a la presidencia, fue parte de la oposición, sumamente crítico con Cristina Fernández. Coméntenos sobre las coyunturas políticas que se dieron para unir nuevamente al peronismo. Y bueno, primero no diría que Alberto Fernández fue un opositor, fue un crítico de la gestión kirchnerista. Alberto Fernández pertenece más bien a un ala más centrista, más liberal del peronismo, mientras Cristina Fernández y su marido, mientras vivió Néstor, pertenecen al ala más de izquierda, más socializante, más populista extrema. Y en esas críticas pues parecía que se fracturaba el peronismo, pero el peronismo finalmente no se fractura. El momento que necesitan se unen, el momento que se ven amenazados se unen. Ya pasó con Massa. Massa era el tercer candidato la vez pasada, en la elección anterior llegó a tener hasta 20 puntos, 20% de la votación. Pero hoy, cuando vieron que en torno al presidente Macri se había formado una coalición amplia que podía derrotar al peronismo, no solo electoralmente, sino ya liquidarlo políticamente, se unieron todos, y Massa también hoy es parte de esta coalición. Es decir, el peronismo es
como cualquier populismo, no tiene ideología, no tiene principios, es una masa informe que se adapta a las circunstancias electorales y le dice a la gente lo que la gente quiere oír en cada momento. Y eso hicieron, se unieron todos y derrotaron a Macri. Licenciado Ortiz, las tensiones pueden resurgir en la presidencia porque Alberto Fernández no es exactamente un kirchnerista. Sí, el licenciado Ortiz, en torno a lo que usted está manifestando, nos preguntamos en octubre, ¿qué es lo que podría retornar a la Argentina con esta fusión de los Fernández, tanto el peronismo de uno de ellos y el kirchnerismo del otro? Insisto, cuando hace falta los peronistas se unen. Después de haber tenido discrepancias, de que han aflorado sus distancias, cuando es necesario, cuando se sienten amenazados, se unen. El peronismo apoyó a Carlos Menem, un gobernante claramente liberal, de derecha, que cree en el sector privado, en las iniciativas individuales, y el peronismo lo apoyó fuertemente. Cuando ese modelo se desgastó y llegó Néstor Kirchner, pues 12 años el peronismo se unió detrás primero de Néstor, después de Cristina, para hacer un gobierno populista y izquierdizante, digamos, de toques socialistas. Yo creo que inicialmente puede haber una pugna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Alberto Fernández queriendo gobernar como presidente desde una posición más centrista, de Cristina queriendo ella hacer las demandas desde una posición más de izquierda. Cuando esa contienda se resuelva, que yo creo que se resolverá pronto, el peronismo pues adoptará la línea del ganador y tendremos un gobierno más centrista o un gobierno más izquierdista según quien haya ganado. ¿Qué le dice a usted la misma situación que usted tan claramente describe sobre la cultura política del pueblo argentino? Bueno, la Argentina es, a pesar de que en lo individual Argentina es un país con un recurso humano magnífico, ¿no? Los argentinos son en muchos ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito artístico, en el ámbito cultural, académico, pues es un país verdaderamente privilegiado, con unos recursos humanos asombrosos. Sin embargo, colectivamente la Argentina es un país que funciona mal. Esas individualidades talentosas no logran acoplarse y hacer un colectivo igualmente asombroso, igualmente fértil, productivo. Y eso ha hecho que la Argentina ya desde mediados del siglo XIX tenga una adhesión a planteamientos populistas. Hasta 1852, después de la independencia, el hombre fuerte fue quizás el primer populista que hubo en América, que fue Juan Manuel de Rosas. Rosas era un populista clásico que gobernó autocráticamente, que tomó decisiones a su mejor saber y entender. Y eso ya sembró una cultura que después fue en el siglo XX agudizada hasta extremos ya casi paranoicos por el general Juan Domingo Perón, que entre 1945 y 1955 gobernó el país de una manera claramente populista, personalista. Y esa imagen del redentor, del padre, del hombre que sabe solucionar los problemas de todo el país, se quedó ya impregnada definitivamente en la Argentina, y desde 1945, estamos hablando 64 años, la Argentina vive un solo proceso populista en el que se han alternado unos pocos gobiernos civiles, básicamente socialdemócratas de la Unión Cívica Radical, o militares, básicamente restauradoras de principios conservadores, y ninguno de los dos han logrado romper esa conciencia, ese instinto populista que tiene la Argentina, lo cual por supuesto ha hecho que ese país, que tiene unas potencialidades magníficas, maravillosas, en vez de ser una potencia mundial, sea un país del tercer mundo y que esté cada vez peor. Licenciado Ortiz, nos preguntamos entonces, ¿por qué votó el argentino? No nos une el amor sino el espanto, escribió alguna vez Borges para retratar a los argentinos, y en algún momento le pudimos escuchar a la propia Cristina de Kirchner decir, bueno, los argentinos van a votar por quien odie menos. ¿Hacia dónde está yendo la Argentina con esta propuesta para el mes de octubre?
Bueno, la Argentina está volviendo a sus raíces peronistas, ¿no? Se alejó un tiempo, le quiso dar una oportunidad a una opción distinta, a una opción liberal, a una opción de un hombre que ponga las cuentas fiscales en orden, pero pronto fue desbordado por las fuerzas sociales. Insisto, el presidente Macri gestionó mal la economía y sobre todo la política. Se atascó entre las políticas de shock y las políticas gradualistas que necesitaba la Argentina para poner en orden su economía, pero no supo gestionarlas, y políticamente la gestión fue muy mal y fue rápidamente desbordada por esas fuerzas peronistas que son muy poderosas y que manejan sobre todo el centro mayor de poder político, que es la provincia de Buenos Aires. O sea, la ciudad de Buenos Aires y su conurbano no solamente reúnen a la mayor parte de la población argentina, sino la población que es más decisiva en términos electorales, porque es la que está más eternamente movilizada. La Argentina volverá al populismo, claramente, y ese retorno de la Argentina al populismo puede afectar a varios países de América Latina que pueden tener la tentación de volver a esas prácticas, de decir el liberalismo no funciona entre nosotros y por lo tanto vamos a políticas socializantes, a políticas populistas, personalistas, con culto a la personalidad. Ese es el riesgo, que ese resultado de la Argentina se contagie a más de un país, y las políticas populistas que aunque no parezcan, son terriblemente dañinas para los pueblos, vuelvan con fuerza en América Latina. ¿Cuál ha sido la contribución de Mauricio Macri, políticamente hablando, a esta especie de río revuelto de la Argentina, en donde vuelven a tomar fuerza estos partidos que estuvieron en el poder hace muy poco con lamentables resultados? Bueno, creo que la contribución ha sido absolutamente negativa, ¿no? Yo creo en la buena intención del presidente Macri, creo que él recibió una situación muy crítica y trató de solucionar los problemas estructurales de la Argentina, no solamente los problemas coyunturales, circunstanciales, pero lo hizo mal y desacreditó ese tipo de políticas, esas políticas austeras, liberales, de gastar lo que se tiene sin endeudarse, sin llenar a la economía de falsedades, de engaños como son los subsidios, los bonos, todas esas cosas que distorsionan la realidad de la economía y que terminan agravando los problemas económicos y sociales. Pero su gestión fue mala. Creyó, por ejemplo, que mantener una relación tensa, constante con el kirchnerismo iba a hacer que todo el país, aterrorizada del regreso del kirchnerismo, se una en torno a él y mantenga esa unidad, y él pueda llegar a las elecciones de este domingo una vez más basado tanto en su fuerza como y sobre todo en el temor de la gente al regreso al kirchnerismo. Pero al mantener al kirchnerismo como su adversario constante, lo que hizo es mantener al kirchnerismo constantemente en primer plano. El kirchnerismo llegó a ser en muchos momentos, estando en la oposición y debilitado, un actor político más importante, llegó a estar más en el centro del escenario político que el mismo gobierno. Fue un error de cálculo bastante tosco, bastante grotesco, y obviamente el resultado fue que el kirchnerismo tuvo a la hora de la hora más fuerza que el mismo gobierno, a pesar de que había hecho muy bien las cosas, pero fue tarde, no comprendió la Argentina profunda. Licenciado Ortiz, usted decía hace un momento que esto puede tener una influencia importante en toda la región. Pensemos en Ecuador, que también se apresta a vivir un nuevo proceso electoral en el año 2021. Claro, el riesgo de un retorno del populismo e incluso del populismo más destructivo, el populismo correísta, al Ecuador existe, y el triunfo, que a mí me parece ya inevitable, del kirchnerismo en las elecciones de octubre y su posesión el 10 de diciembre puede influir en muchos electores. Creo que aquí, en cambio, tenemos a favor el hecho de que el gobierno que reemplazó al correísmo no concilió con el correísmo, no quiso ser una continuidad, y más bien lo enfrentó. Y hoy tenemos a los principales líderes del correísmo huidos, escapados, prófugos, escondidos, aterrorizados. Y probablemente cuando lleguen las elecciones de 1921, muchos de ellos, empezando por el mismísimo Rafael Correa,
tengan severas cuentas pendientes con la justicia y por lo tanto no puedan volver al país, no puedan volver al Ecuador. En la Argentina eso no hizo la justicia argentina. La justicia argentina creyó que causaba una convulsión social si emprendía acciones legales contra las cabezas de la corrupción argentina. Varios de ellos, López, Devido, están presos, pero las cabezas, empezando desde luego por Cristina Fernández, aunque se supo la magnitud de su corrupción, la enorme magnitud de su enriquecimiento, aunque se supo que su patrimonio se multiplicó por 70 y que hasta se descubrió la ruta del dinero CAI, se sabía cómo habían salido en bolso los dineros de la Argentina a través del Uruguay, que habían llegado ahí a paraísos fiscales como las Islas Seychelles. Sin embargo, la justicia argentina temió enjuiciar a Cristina Fernández podía significar una convulsión social que altere la continuidad del proceso democrático. Se equivocaron. Los ladrones tienen que ir presos, los ladrones tienen que ser enjuiciados, tienen que ser perseguidos y tienen que ser encarcelados. Yo creo que eso le ayuda al Ecuador a que no se repita o eventualmente no se repita el retorno al populismo como está ocurriendo en la Argentina. Ojalá que así sea, ojalá que la justicia pronto, impulsada por esta fiscal que resultó ser una mujer talentosa y sobre todo valiente, clarividente, pues concluya o avance significativamente en los procesos judiciales contra la corrupción del gobierno de Correa, de tal manera que ese gobierno quede, o ese grupo político, el correísmo, quede ya definitivamente descalificado para cuando lleguen las elecciones del año 21 y el Ecuador opte entre opciones democráticas que tengan las manos limpias y no las manos sucias y ensangrentadas como tiene el correísmo. Aunque ni el propio actual presidente de Argentina lo cree por la falta de convicción con que lo dice, él señala que luchará para tratar de recuperar terreno para octubre. Para finalizar, licenciado Ortiz, ¿por qué estas elecciones primarias en la Argentina se las considera concluyentes al punto que algunos analistas incluso dudan que Macri pueda terminar su mandato? Bueno, Macri tenía esperanzas de perder estas elecciones porque parecía claro que no las iba a ganar por una distancia remontable que la valoraban hasta en 5 puntos porcentuales. Creían que esa cifra era remontable, sobre todo porque varias fórmulas electorales que se inscribieron para las PASO quedaron fuera y esos podían ser votos recuperables para el macrismo. Además, contaba con la estabilidad de la economía, el dólar se había estabilizado en 45 pesos, el riesgo país de la Argentina había bajado significativamente, con los cuales los créditos bancarios, tanto para el sector público como y sobre todo para el sector privado, habían bajado, el consumo estaba en alza y aunque los precios de las materias primas no habían repuntado, la Argentina tenía una economía más en orden de la que había dejado el kirchnerismo. Macri confiaba que con solo 5 puntos de atrás podría en estos 2 meses hasta octubre pues explicarle a la gente cómo había recibido el país y cómo lo estaba dejando, de manera que la gente le renovara su fidelidad. Un error. Ya era tarde y además 15 puntos de diferencia son irremontables. En efecto, no sería descartable que el presidente Macri entregue el poder. Ya ocurrió en 1983, cuando el presidente Alfonsín se vio abrumado por la situación. El triunfo de Carlos Menem en las elecciones era tan aplastante, elecciones en julio, que en vez de esperar a la elección final y entregar el poder como correspondía en diciembre, lo entregó en julio, con lo cual el periodo presidencial de Carlos Menem duró 6 meses más, y eso permitió que el nuevo gobierno tomara medidas económicas para salvar a la Argentina de la crisis, sobre todo hiperinflacionaria, que se perfilaba en los últimos meses del gobierno de Alfonsín. Yo no descartaría que el presidente Macri hiciera lo mismo, le dijera a Alberto Fernández y a la señora Cristina Kirchner: venga a gobernar desde ahora, ahorrémonos las elecciones de octubre con toda la incertidumbre y con todo el desplome de la economía que ya se perfiló ayer. Muchas gracias. Han escuchado a Jorge Ortiz, experto en política internacional. Jorge Ortiz fue presentador por muchos años de Teleamazonas. Un dato adicional que interesa a Ecuador es qué sucedió con Jaime Durán Barba,
el asesor político que llevó al triunfo hace 4 años a Mauricio Macri. Jaime Durán Barba estuvo asesorando a Macri, pero estuvo muy equivocado. El viernes en la tarde señalaba que Juntos por el Cambio podía ganar o perder con 2 puntos. El peor escenario que vaticinaba Jaime Durán es justamente lo que dijo Jorge Ortiz, que podría perder con 4 puntos por debajo. Una ventaja de más de 15 puntos le sacó el peronismo a Macri para perfilar la situación descrita por Jorge Ortiz.